8:16 de la mañana, todos en el colegio hemos estudiado lo que hay detrás de las siglas ADN y ARN. Pero más allá de quienes después se han convertido en profesionales de la ciencia, pocos recordamos la función de ambos términos en nuestro organismo. El ARN sí volvió a nuestras vidas a finales de 2020, cuando los científicos anunciaron que estaba a punto de llegar la vacuna que salvaría a la humanidad de la pandemia del coronavirus. Y es que esa vacuna se hizo con el ácido ribonucleico, es decir, con el ARN. Este próximo miércoles, en el Centro de Ciencias de Benasque, se va a poder asistir a una conferencia precisamente sobre el control del ARN en nuestro cuerpo. La imparte Elena Rivas, que es bióloga molecular y celular, profesora de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y aragonesa. Doctora Rivas, buenos días y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días desde Benasque. Desde Benasque ya está por allí antes de esa charla que imparte el miércoles, ¿no? Sí, porque lo que hacemos es, tenemos un curso científico para especialistas en el ARN que ya empezó la semana pasada y va a durar también esta semana. Uh-huh. Por eso estamos todos aquí y de paso también participamos en las actividades del pueblo de Benasque ofreciendo esta charla. Muy bien. Nos gustaría en primer lugar presentarle un poquito más detalladamente a nuestros oyentes. Decíamos aragonesa y profesora en la prestigiosa Universidad de Harvard. ¿Cuál ha sido su camino académico? Ha sido muy largo y complicado, la verdad. Yo estudié física teórica en la Universidad de Zaragoza. Uh-huh. Y también hice el doctorado allí en la Universidad de Zaragoza. Y a través de ese contacto ha sido como finalmente empecé a organizar estos cursos en Benasque, porque ya esta es nuestra 8ª edición de cursos organizados en Benasque sobre el ARN, que empezamos en el 2003, o sea que llevamos ya tiempo con esto. Y después de hacer el doctorado de física en Zaragoza, yo marché a Estados Unidos a la Universidad de California en Los Ángeles a hacer un doctorado en física, y a partir de entonces ya cambié de la física por la biología computacional. Uh-huh. y ahí es donde estoy. He estado en distintos sitios, en San Luis, en Missouri, en la Universidad de Washington University, y después en otro centro del Howard Hughes Medical Institute en Virginia, y ahora finalmente aquí en Harvard. Uh-huh. Estudiando el ARN desde un punto de vista computacional fundamentalmente. Bueno, pues una trayectoria larga y próspera, como escuchan los oyentes. Señora Rivas, no sé si estará de acuerdo conmigo en lo que yo apuntaba al inicio, en eso de que los ciudadanos de a pie, que no estamos o que no pertenecemos al mundo de la ciencia, apenas sabemos que el ARN existe, pero no acabamos de tener muy claro cuál es su papel, ¿no? Exactamente, sí, totalmente de acuerdo con eso. Y hemos dicho que el miércoles va a impartir una charla que quizás pueda aportarnos algo más de luz. ¿Qué es lo que van a contar en esa sesión? Pues voy a hacer una descripción un poco de qué es exactamente de eso, de qué es el ARN, para qué sirve, por qué es tan importante. Lo que pasa es que para hablar del ARN hay que hablarlo siempre en el contexto del ADN. El ADN produce el ARN y el ARN produce las proteínas que luego nosotros vamos a usar como antibióticos, vacunas y todo eso. Entonces, primero hago la analogía de que el ADN sería un poco como la reina madre, que es la que tiene las instrucciones y sabe lo que hay que hacer, y el ARN son como las abejas trabajadoras, que son las que hacen todo el trabajo por la reina madre, que es la que les ha dicho lo que tiene que hacer. Y digamos que de alguna forma eso es lo que pasa. ADN hay uno, tenemos un gen para una proteína, otro gen para otra proteína, pero cuando tenemos que hacer muchas copias de esa proteína es cuando producimos mucho ARN, que es el que hace ese proceso de producirlas. No sé si esa analogía funciona un poco o no, como reina madre obreras. Sí. Yo le iba a preguntar si tenemos un ARN específico y único, como pasa con el ADN, pero ya me ha respondido que no. Sí y no. Cada ARN es una copia del ADN, prácticamente exacta. El ADN está formado de 4 diferentes compuestos moleculares: A, C, G y T. Tienen otros nombres más complicados, pero normalmente los llamamos así. Y cuando un trozo de ADN
produce un trozo de ARN, es exactamente igual, excepto que las Ts, en lugar de ser Ts, en lugar de ser la molécula que representa la T, es otra molécula que se llama uracil, y que es muy parecida, pero eso es lo que reemplaza. Entonces es muy fácil de ver cuando ves un compuesto de estos moleculares si es ADN lleva Cs y si es ARN lleva Ts. Pero aparte de eso, la información que estas moléculas llevan, que es digital en el sentido que es cuántas As, cuántas Ts, cuántas Cs, cuántas Gs y en qué orden aparecen, esa información es idéntica, porque el ARN, las hormiguitas, las obreras estas hacen es coger esa información digital que lleva el ADN y lo convierten en la información de las proteínas, fidedignamente, exactamente. Así que tienen que ser copias casi idénticas. Señora Rivas, estamos haciendo casi una clase de biología radiofónica. No es fácil y le agradezco las analogías para poderlo comprender. Sí que durante la pandemia, lo decíamos también antes, el ARN mensajero fue protagonista porque, bueno, pues fue el que sirvió para poder hacer posibles las vacunas que solucionaran aquel problema. ¿Por qué fue tan fundamental ese ARN mensajero? Recuérdenos. Sí, porque normalmente las vacunas se hacen directamente con la proteína que quieres copiar. Lo que las vacunas hacen es, de una proteína que es nociva para nosotros, cogen un trocito, la meten dentro de nuestras células se dan cuenta de que son malas y producen anticuerpos para esa pequeña proteína. Entonces, normalmente las vacunas directamente inyectan el trocito de proteína mala para que el cuerpo reaccione. Lo que las vacunas del ARN hacen es, van un poco para atrás, no inyectan el trocito de proteína directamente, sino que inyectan el trocito de ARN que va a producir la proteína. Entonces la vacuna de ARN inyecta el trocito de ARN del virus malo que queremos eliminar. Nuestro cuerpo produce proteínas con ese ARN del virus malo y entonces se produce la respuesta inmunitaria de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es distinto es el proceso en el que nuestro cuerpo adquiere la información del virus, que en este caso es primero por el ARN en lugar de por la proteína. Y eso hace que en el mecanismo de introducir ARN en nuestras células para que se produzcan proteínas había sido estudiado durante muchos años por Catherine Calico, y ella fue la que se dio cuenta de lo que había que hacer es estas U's que hacen distinto el ARN del ADN, había que modificarlas ligeramente, porque si no nuestro cuerpo cuando ve cuerpos extraños reacciona mal, y veía ARN y reaccionaba mal. Pero si modificas estas U's que son específicas al ARN, eso ya no pasa, y eso fue su gran descubrimiento, y con esa tecnología la pandemia, digamos que nos dio la oportunidad o nos impuso la necesidad de testear estas vacunas nuevas, porque si funcionan iban a ser mucho más rápidas que las de inyectar directamente la proteína, como así se demostró rápidamente. ¿Esas pueden ser nuevas aplicaciones del ARN en el futuro, nuevas vacunas? ¿Hay alguna otra aplicación también que podamos señalar? Por supuesto, pues si le digo la verdad, creo que hay ya vacunas para otras enfermedades, no ya producidas por viruses o producidas por otros virus que están siendo producidas con ARN mensajero, y definitivamente va a haber muchísimas más aplicaciones del ARN mensajero como una molécula para producir vacunas, pero también para producir otras muchas cosas, como por ejemplo editar genes. Es algo que ahora con un mecanismo que se llama CRISPR, que también involucra ARN, va a ser muy importante y está siendo ya en algunos casos concretos que permite curar ciertas enfermedades genéticas. Bueno, pues entiendo que estas serán las cuestiones más destacadas de esa charla que va a tener lugar el miércoles. ¿Dónde y cuándo? Por si tenemos oyentes que tienen ganas de ampliar esta información que ahora nos cuenta. Sí, por supuesto, están todos invitados. La charla será en el Centro de Ciencias de Benasque, Pedro Pascual, que está allí mismo situado en el mismo pueblo, no se lo pueden perder, y será, como tú has dicho, el miércoles a las 8 de la tarde. Muy bien, a las 8 de la tarde. Elena Rivas, creo que en breve termina su estancia en Benasque y vuelve a Estados Unidos, pero España y Aragón también necesita buenos científicos como usted. ¿Se plantea en algún momento volver aquí para continuar con su carrera?
No me importaría, pero no lo he planteado todavía. Lo que sí tengo que decir que estoy muy contenta que por primera vez en el curso que tenemos bastante participación española y en concreto también de Zaragoza. Así que en ese sentido estoy muy contenta. Bueno, pues Elena Rivas, que llega para impartir esa charla, ya lo han escuchado, en el Centro de Ciencias de Benasque este miércoles, bióloga molecular y celular y profesora de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos y esperamos, en fin, que sí se plantee que esa carrera pueda volver luego a nuestro territorio, porque nos hacen falta grandes profesionales como usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. 8:27. Enseguida abrimos nuestro tiempo de tertulia en este Buenos Días Aragón de lunes 29 de julio. Hoy con Eva de Fior, con Graciano Palomo y con Juan Bolea. Vive Latino 2024. Hombres G. Níquel y Zal. Bomba Estéreo. Los Planetas. SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Puede que este verano alguien que no conozco me salve la vida. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Donar sangre no duele. Necesitarla, sí. Infórmate a través de la página web del Banco de Sangre. Gobierno de Aragón. ¿Cuál es tu lugar favorito para este verano? Sin duda alguna me quedo con cualquier zona del Pirineo. Matarraña. El monasterio de Piedra. Las pozas de Murillo de Gallego. Porque todavía tienes mucho por descubrir. Sí, el cañón de Añisclo, por su belleza. Y sus pozas. Posiblemente Viescas, porque he ido varias veces y me encantas. Bueno, porque ahí está fresco. Ni idea porque no soy de aquí. No pasa nada. En Aragón Radio te proponemos los mejores planes. Disfrutar de la naturaleza. Cuéntanos cuál es tu rincón favorito para este verano y compártelo con todos nosotros. Este verano lo pasamos contigo en Aragón Radio. Gracias. Adiós. ¿Esto sale o no sale por ahí? Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations, we won't. Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? 8:30 es tiempo de abrir nuestra tertulia de lunes, casi vacacional, que ya estamos a puntito de entrar en el mes de agosto, pero aún así nos acompañan ya aquí en los estudios de Aragón Radio Juan Bolea. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, desde la distancia un poquito más lejos, Eva de Fior. Eva, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y también tenemos ya por aquí a Graciano Palomo. Graciano, buenos días. Muy buenos días, Esperanza, y la acompaña. Muy bien, pues ya estamos todos por aquí. También está Inara Guerri, que como siempre quiere seguir invitando a los oyentes a participar, a enviarnos sus mensajes sobre lo que quieran, sobre los asuntos de los que vamos a hablar en los siguientes minutos. Pero en especial hay un punto sobre el que hemos hablado esta mañana y que queremos recordar: los multiservicios fundamentales en el medio rural. Que nadie se equivoque, poco negocio hay en un multiservicio, pero sí mucho servicio público. Y precisamente de ello queremos hablar, ¿no? De la importancia de lo que aportan a las poblaciones, a pequeñas poblaciones, que si no, pues todavía verían cómo más gente deja los pueblos. Siempre lo decimos, una escuela cerrada quita vida al pueblo, pero un bar cerrado, un multiservicio cerrado también puede quitarlo, ¿no? Muchos pueblos de Aragón ahora en verano reciben la visita de sus hijos que están recorriendo el mundo profesionalmente y vuelven en verano y se encuentran con los multiservicios que tanta falta hacen y tanta compañía hacen, ¿no? Hay uno en la localidad de los oyentes, seguro que algún oyente levanta la mano y dice: en mi pueblo hay un multiservicio que recordamos muchas veces. Ayudan los ayuntamientos
ayuntamientos a sostener para que presten ese servicio. Había uno, se cerró y se echa mucho de menos. ¿Se valora el servicio público que ofrece un multiservicio más allá de sus productos? Son, no nos olvidemos, puntos de encuentro social, donde, bueno, la red social del pueblo, que suelen decir. 608-578-412. Vamos a hablar de ese multiservicio que, más allá de venderme el pan, los huevos o tomarme algo con mi vecino, se convierten en un punto de vida en muchos pueblos. Un punto de vida importantísimo. Yo creo que desde Teruel, Eva de Fior sabe un poquito de lo importantes que son esos multiservicios, ¿verdad? Sí, fundamentales. Aquí en la provincia de Teruel hay casi un centenar, cada año se abren varios y bueno, ya sabéis que en un municipio cuando se cierra el colegio, el bar o la tienda, pues es un síntoma de que la cosa no va bien, ¿no? Y el esfuerzo que se hace en el caso de los multiservicios en Aragón por parte de la Coordinación de Cámara de Comercio y toda su red de distribución y las diputaciones provinciales son muy importantes. Sobre todo este mes de agosto, que ya sabéis que se multiplica la población en muchos municipios por 3 y por 4. Eso es. Y como habéis dicho también en el inicio, son centros de reunión, centros de compartir el día a día, centros sociales. Hablamos de rentabilidad económica, sobre todo en verano, que es cuando más población tiene rentabilidad social fundamental durante los meses del invierno. Juan, tú que recorres tanto el territorio de arriba abajo, también sabrás de buena tinta lo importantísimos que son estos centros, ¿verdad? Ya lo creo, y fíjate, ahora escuchando a Eva y pensando un poco en Teruel, fíjate qué paradoja os voy a comentar ahora mismo, porque ayer estuve en Fornoles, en el Matarraña, que es la patria chica, el lugar de nacimiento de Braulio Foz, un gran escritor aragonés, un tanto olvidado, del 19, como sabéis, y autor de esa inmortal novela que es La vida de Pedro Saputo. Bueno, Braulio Foz nació en 1790, finales del siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, para entendernos, ¿y sabéis cuántos habitantes tenía Fornoles en 1790? Hoy tiene 80. Hoy es un pueblecito precioso, pero solo tiene 80 habitantes. En 1790 tenía 500. Madre mía. Tenía 500. Y en Cantavieja, donde Braulio Foz como profesor dio clases, había 1.800 habitantes a finales del siglo XVIII. A esto hay que darle una vuelta, porque claro, pensamos que Teruel siempre ha sido un territorio marginado, despoblado, etcétera, etcétera. Oiga, no era así. No era entonces así. Habrá que ver, habrá que repasar la historia y encontrar las causas por las cuales Teruel se ha despoblado a lo largo del 19 y sobre todo a lo largo del 20. A lo largo del 20 y tratar de revertir esas causas. Quizá en la historia encontremos alguna respuesta, ¿no? Bueno, pues claves para mantener población son desde luego estos servicios por los que les preguntamos, entre otros asuntos. Vamos a entrar ya 8 y casi 35 minutos en tiempo de tertulia y de debate con asuntos que nos trae la actualidad. Hoy, 2 semanas antes de que se cumpla un año, el presidente del Gobierno de Aragón volverá a intervenir públicamente para hacer balance de sus primeros 12 meses al frente del Ejecutivo. Será a las 11:30 de la mañana en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, en un acto en el que estará acompañado por sus consejeros autonómicos. Hará balance o repasará los principales hitos de un año intenso de luces y sombras, marcado por los grandes anuncios, titulares en lo económico y también, y sobre todo en lo más reciente, por la ruptura con su socio de gobierno. Vamos a repasar, Ainara, si te parece, cuáles son los grandes titulares que ha dejado este primer año de Jorge Azcón y su equipo al frente del Ejecutivo. Empezamos por algo que es lo más reciente, pero sin duda lo que más llama la atención, ¿no? 12 de agosto del año 2023, ese día se realiza la investidura y el mayor titular en ese tiempo sin duda ha sido la ruptura de quien apoyó esa investidura, que fue Vox. Vamos a recordar cuál fue hace ya un tiempo la amenaza de Santiago Abascal. Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por nuestras ciudades. El resultado, ya sabéis, ruptura del pacto de gobierno con esta valoración del presidente Azcón. Creo que no han tomado la mejor decisión. Creo sinceramente que se han equivocado porque, pese a las diferencias que siempre han existido entre los dos partidos políticos, creo que hemos conseguido mejorar la vida de los aragoneses a lo largo de la acción de gobierno de estos meses.
Ha habido muchos anuncios de proyectos resumidos por modelo de inversión, Plan Pirineos para fomentar el esquí, también, como no, el apoyo al grupo Aragonés Costa, a Microsoft, que trae a Aragón una inversión de 6.600 millones de euros. Especialmente importante que en Aragón Microsoft va a investigar formas de transformar nuestra comunidad autónoma en un territorio especializado en el talento que demandan las empresas, de modo que podamos mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes y su inserción en el mercado laboral. No era el último. Poco tiempo ya después llegaba el anuncio millonario de Amazon en esta comunidad. 15.700 millones de euros en los próximos 10 años. La nueva Romareda también lleva el sello autonómico, además coincidiendo con el mes pasado, de la sede de Zaragoza como en el Mundial de Fútbol del año 2030. Sanidad, luces y sombras. Se estrenó el Ejecutivo con la crisis sanitaria en Tarazona y Torrellas. No lo olvidamos. Tuvo a 2 meses a los vecinos sin poder beber agua del grifo. En lo positivo, 2 programas novedosos: el plan de fidelización de sanitarios que ejercen su profesión en puntos de difícil cobertura, y también el programa para que estudiantes MIR de último año atiendan consultas. En educación, la situación de Caneto ha sido sin duda la más complicada, porque el sistema de escolarización, que ha cambiado a zona única, no ha generado finalmente problemas significantes. En el mundo del campo, cómo no, el invierno dominado por las tractoradas. Y momentos complicados o polémicos, al menos en febrero: derogación de la Ley de Memoria Histórica para empezar a trabajar en el plan para la preservación de la Concordia, con un intercambio bastante hostil con el Gobierno central, y Azcón contundente durante su primer año de mandato, y termino con esto, en su oposición frontal a la ley de amnistía aprobada en el Congreso. Anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional la norma y se convirtió así en la segunda comunidad autónoma en hacerlo. La candidatura zaragozana no habría sido posible sin que la nueva Romareda echara a andar. Todo lo que va a significar la proyección. No era este el sonido que queríamos escuchar. En cualquier caso, recordamos evidentemente esa oposición frontal. Resumen difícil, pero yo creo que muy, muy gráfico. Muchos asuntos, un año da para mucho. Voy ahora con vuestro balance. Escucharemos las palabras de Jorge Azcón a partir de las 11:30 de la mañana. Graciano, empiezo contigo. Balance de este año, de este primer año del Ejecutivo de Jorge Azcón y el resto de consejeros, ahora con el Partido Popular en solitario. Bueno, en primer lugar, como casi todo el mundo sabe, yo no vivo en Aragón, aunque lo sigo con gran interés e incluso en algunos casos con pasión, ¿no? Hay 2 aspectos fundamentales: uno que es el económico, el avance, el progreso, que es lo que representan o deben representar las empresas, porque si no se crea riqueza es imposible repartir, como estamos viendo en otras latitudes de mucha actualidad hoy en el mundo, con Microsoft y Amazon. Lo dicen todo, con esa morterada de millones a invertir. Y después me parece muy bien el tema de la Romareda, que parecerá una deportivitada, pero realmente la 4ª ciudad o 5ª de España, yo creo que es ya la 4ª en población, no tenga un equipo en primera división, pues no ayuda, ¿no? En ese sentido, sobre todo para poner a la ciudad en valor a nivel nacional y sí, como antaño, internacional. En lo político, el presidente aragonés, tiene una baronía muy estimable y respetada en el resto de España y sobre todo en la planta noble de Génova 13. Yo creo que en estos 12 meses, que es muy poco, ya decía Felipe González en el 82, que para cambiar la faz de un país o de un territorio se necesitan como mínimo 5 lustros, ¿no? Tiene un talante moderado, buena imagen nacional, y yo, frente a algunas interpretaciones, creo que la saga y fuga de Vox les hace más fuertes. En este caso estamos hablando de el poder aragonés, le hace más fuerte, pero también es extrapolable a el resto de los 13 territorios donde gobierna el centro derecha en España. Hay que recordar a este respecto que el 23 de julio
del 23, es decir, hace un año, el Partido Popular le faltaron 34.000 votos que bien distribuidos representaban los 4 escaños que significaban la posibilidad de llegar al poder nacional por tercera vez, ¿no? Eso porque se produjo, y hay estudios no solamente objetivos, sino muy sesudos, se produjo porque el señor Abascal metió en numerosas ocasiones la pata, sobre todo cuando movilizó de una forma perfectamente descriptible a la ciudadanía catalana, hablando del 155 permanente. Con eso quiero decir y concluyo que lejos, en mi opinión, que es una opinión no medianamente informada, si se me permite, ¿no?, pero lejos de debilitar, coadyuva a una alternativa a escala nacional, donde Aragón pues tiene sus puntos relevantes, y esos, este fin de semana hemos visto alguna encuesta no sospechosa en el que se acercaría a la mayoría absoluta, y la derecha extrema, digamos, en España quedaría en lo que es una posición marginal en la que el propio señor Abascal y su núcleo duro han decidido instalarse. Uh-huh. Eva, voy contigo. Tu balance de estos 12 meses, con muchos anuncios, con esa ruptura marcando los últimos compases de este primer aniversario, en fin, muchos asuntos de los que hablar y que hemos repasado en titulares. Sí, bueno, yo creo que lo fundamental en el balance de este año es el cambio de la composición de gobierno, al margen del buen resumen que habéis hecho con los anuncios importantísimos durante este año en Aragón, que parte forman y están construidos con el trabajo del gobierno de este año, y otra buena parte también vienen derivados de la continuidad del trabajo de la legislatura anterior, como es lógico y normal, y además el propio presidente ha reconocido. Ese cambio de composición sitúa al actual gobierno de Azcón en un espacio diferente, muy diferente. Se podría decir que más cómodo, sin unos socios que han sido molestos y que han generado polémicas de forma recurrente durante este año, los socios Vox, y una recomposición en la que Azcón ha situado a sus principales pilares de apoyo a su lado, ¿no? Mar Vaquero, Roberto Bermúdez y Octavio López principalmente. Uh-huh. El fundamental reto sigue siendo que Azcón, que conoce muy bien Zaragoza, como alcalde que ha sido, y la provincia de Zaragoza, siga expandiéndose en el territorio. Lo estamos viendo de forma constante con esas salidas y esos viajes a muchos municipios de la comunidad, tanto cuando hay noticias, hay sucesos o se quieren realizar anuncios fundamentales. Esa vertebración territorial la tiene muy, muy bien atada en el caso de Huesca de la mano de Roberto Bermúdez, en el caso de Teruel de Manuel Blasco, y le permite también pues conocer muy a fondo lo que sucede en toda la comunidad, dejando de lado esas situaciones incómodas con Vox, que veremos después a nivel de legislatura cómo mantiene un perfil en el que los va a necesitar y que pueda seguir logrando su apoyo sin generar muchas críticas y mucho ruido, y esas negociaciones con Madrid que también le permiten rivalizar con Sánchez, tener esa perspectiva y esa proyección nacional, como decía Graciano, como varón del Partido Popular, que sigue siendo muy, muy importante, y que bueno, que los medios nos sigue y nos continúa dando titulares que son fundamentales. Y en el día a día del trabajo pues queda casi todo por hacer. En un año pues solo permite trazar las líneas estratégicas a seguir y empezar a desarrollar la labor, en este caso pues con una reestructuración de gobierno que imagino que a partir de septiembre pues plantea nuevos retos para que las consejerías puedan continuar trabajando en todos los proyectos que quedan por delante, que son muchísimos. Juan.
Bueno, yo cuando se hace balance, ¿no?, de una institución, yo creo que habría que ser un poco más panorámico, ¿no? Tener una visión más amplia. Yo creo que no es estrictamente cierto que una diputación provincial, un ayuntamiento o un gobierno autónomo haga un balance de una legislatura o de un año de gobierno sin englobarse, sin referirse al resto de poderes, de instituciones con los cuales debería estar interactuando. Quiero decir, hoy comparece el presidente Azcón con sus consejeros dentro de un par de horas, creo, para comentar sus hechos, su gestión a lo largo de este año. Pero ¿va a hablar del Congreso de los Diputados? ¿Se va a referir al Senado? ¿Va a hablar de la política nacional? ¿A quiénes tenemos en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en otras instituciones del país para defender los intereses de Aragón? ¿Cuál es el trabajo de esos diputados que hemos elegido en Aragón, que no son de ningún otro sitio sino de aquí y que deberían estar colaborando estrechamente con el Gobierno de Aragón en los proyectos que de aquí surjan o en los proyectos nacionales que puedan venir aquí? No podemos concentrar en el presidente de Aragón todo eso, porque no puede con todo eso y porque no debe hacerlo además. Yo creo que hay que empezar a exigirles a nuestras señorías, diputados y senadores, que trabajen mucho más por las circunscripciones o demarcaciones por las cuales han sido elegidos. No es un mal de ahora, es un mal endémico y de los dos grandes partidos fundamentalmente. Dicho eso, hablemos de Aragón, muy bien, hablemos de la gestión que se ha hecho este año, que yo creo que es una gestión técnicamente correcta, que es una gestión bien orientada, en parte heredada, porque todo lo que está viniendo, esos 5.000 millones de Microsoft, etcétera, etcétera, bueno, son gestiones que se han ido, digamos, acumulando, que venían de antes y que se van cerrando. Yo creo que el gran valor es la plataforma logística. Los grandes partidos deben seguir proyectándola y debemos tener, como digo, mucha más proyección nacional. Termino con esta anécdota, que es algo más que una anécdota. Mira, el 23 de abril pasado, Día de Aragón, como sabéis, San Jorge, San Jordi en Cataluña y Día del Libro también en las Ramblas de Barcelona, Televisión Española hizo una noticia de 10 minutos con Barcelona y Cataluña y su San Jordi. Aragón y Zaragoza salieron 10 segundos. Nadie dijo nada. Nadie ha ido a Televisión Española a poner el grito en el cielo. Es que esto verdaderamente es una aberración. Ocurre no solo en Televisión Española, en otras muchos niveles del gobierno del Estado, por la razón que sea. Yo creo que aquí sí que políticamente hay que incidir. Hay que empezar a exigir que Aragón tenga el peso nacional que tuvo en el siglo XIX, cuando Fórnoles tenía 500 habitantes y cuando había un partido aragonés con Aranda, con Pignatelli y con el propio Goya, ¿no? Quiero decir que realmente Aragón tiene un gran peso, debería tener mucha más presencia en el conjunto del país. Sí, me permites un segundo, Esperanza, sí. A propósito de lo que ha dicho Juan. En primer lugar, está muy bien traído el tema de diputados, senadores, de aquellas personalidades que tienen presencia, en este caso de origen aragonés, en las instituciones del Estado. Ese fue un fallo de la Constitución del 78, porque se daba más relevancia a la lista en la que van diputados y senadores que a la capacidad ad hominem que tienen estos representados, como sucede en Francia, sobre todo en el Reino Unido y también en los Estados Unidos, donde cada senador o congresista, sobre todo senadores, están en el Senado o en la Cámara de Representantes defendiendo sus territorios y a veces se enfrentan abiertamente al poder de la Casa Blanca cuando alguna decisión afecta a sus territorios. Eso no es así aquí. Aquí es más todo el mundo que va en una lista a diputado o senador sabe quién lo pone, que es el partido, y entonces está ahí tal. Y respecto al otro, que es muy interesante, porque aunque yo soy castellano, es decir, también aragonés, por razones históricas, creo que ese es uno de los puntos a menor escala, si se quiere, en el que ha habido un cambio desde mi punto de vista. Yo vivo en Madrid, ejerzo en Madrid y trabajo en Madrid, en donde el presidente Azcón sí ha intentado tener su pequeño hueco en el mundo nacional.
De Televisión Española puedo hablar muchas cosas, pero tampoco es el momento y el lugar. Me consta, esto ya no es una opinión, sino una información, que precisamente el Gobierno de Aragón y las personas de confianza del presidente, incluso gente de la sociedad civil, ha intentado en numerosas ocasiones hacer lo que decía Juan Bolea, es decir, oiga, que nosotros estamos aquí. Incluso estoy recordando ahora un caso, que es el famoso caso del monasterio de Sigena, donde no hay manera de que devuelvan lo que se llevaron. Entonces, en fin, esa es otra cosa, pero sí que creo que uno de los objetivos del actual presidente es poner a su tierra en el lugar que le corresponde dentro del panorama nacional. 8:52. Será a partir de las 11:30 de la mañana cuando Jorge Azcón, acompañado por sus consejeros, haga ese balance sobre lo que han sido estos primeros 12 meses al frente del Ejecutivo. Insistimos, 2 semanas antes, porque esa toma de posesión coincidió el año pasado, si recuerdan, con las fiestas de San Lorenzo. Sin duda, uno de los grandes retos para el Ejecutivo de Azcón, y en especial para la cartera de José Luis Bancalero, seguirá siendo la cobertura sanitaria en el medio rural. En ese apartado, el plan de incentivos MIR ha sido uno de los hitos recientes, lo escuchábamos hace unos instantes, para mejorar la situación en muchos consultorios y hospitales comarcales, pero las reivindicaciones por falta de personal siguen llegando desde el territorio. Hoy, precisamente, será noticia la concentración convocada por la plataforma SOS Sanidad Rural en Almudévar a las 7:30 de la tarde a las puertas del centro de salud. Allí reivindican que han perdido 2 profesionales en plantilla, un puesto de medicina de familia y otro de atención continuada, que era el que atendía las urgencias de la tarde, la noche y los fines de semana. Al respecto ya han respondido este pasado fin de semana desde el Servicio Aragonés de Salud. Pilar Borraz, gerente de atención primaria, defendía que en Almudévar se ha llevado a cabo una redistribución acorde a la población asignada a esta zona de salud, donde, según explican, ahora mismo no hay lista de espera. Y añadía además: desde mediados de enero, en esta zona de salud, en Almudévar, cuentan con un fisioterapeuta que comparte con la zona de salud de Huesca Rural y la zona de salud de Ayerbe. Nunca Almudévar ni Ayerbe habían dispuesto de este profesional. También este verano se ha ampliado la dotación de 1 a 2 los auxiliares administrativos en ambas zonas de salud. Zona básica de salud de Ayerbe, además se ha contratado a 2 enfermeras más, y hacía tiempo que no se abrían los consultorios de Riglos y los Corrales, y este año se ha realizado. Este es el caso puntual, particular de Almudévar, y es un ejemplo. Eva, voy contigo ahora. Decíamos, la sanidad reto y reivindicaciones que siguen llevando desde el territorio. No es una gestión fácil, desde luego. No, bueno, claro que no. Es una gestión muy complicada por un problema estructural, ya lo sabéis, a nivel nacional, de falta de médicos, tanto en primaria como en especialidades. Faltan en las ciudades y faltan en el medio rural. Cuando la demanda es tan alta, pues somos muy conscientes de que los pequeños municipios siempre son los que más sufren y quedan desamparados. Este problema de falta de médicos en los centros de difícil cobertura viene ya de muy lejos. Escuchábamos ahora a la directora general Pilar Borraz, que ha sido médico rural durante muchos años, y bajo mi punto de vista es una voz autorizada para conocer bien lo que sucede a nivel estructural en nuestra comunidad, y porque es muy consciente de cómo es el día a día de los consultorios en los pequeños municipios, porque ella lo ha vivido hasta hace un año, viajando constantemente cada día a trabajar en su centro de salud. Pese a ello, la capacidad de nuestros gestores es la que es limitada porque no hay médicos. Entonces se está trabajando en conseguir formar a más médicos y que se incorporen a trabajar cuanto antes. De ahí los planes para incorporar de forma muy rápida a los MIR, no solo los nuestros, sino los que podamos atraer de otras comunidades autónomas, que en eso se está. Pero pese a ellos, muy complejos. Hay medidas para la conciliación familiar, se les da flexibilidad, se intenta facilitar que la pareja, en caso de que ambos sean sanitarios, puedan trabajar en los mismos centros. Se están aplicando incentivos muy importantes, pero seguimos con el problema de falta de cobertura de plazas y con una rotación de médicos que van y vienen constantemente, que hacen muy difícil el seguimiento de los pacientes.
Y hay que seguir trabajando pero de forma muy profunda, con una perspectiva a largo plazo, intentando también alargar las jubilaciones hasta que esos nuevos médicos, con las carreras que ya sabéis que se van a impulsar, como por ejemplo poniendo medicina en Teruel capital, pues que en esa transición consigamos incorporar a los médicos. Estas voces de alarma llevan casi una década advirtiendo de que íbamos a tener una jubilación masiva de médicos y que íbamos a sufrir mucho sin especialistas y médicos de atención primaria en nuestros centros de salud. El problema, ya sabéis, en verano se agrava mucho más por las vacaciones, que muchos médicos no se pueden coger, por el aumento de población y un largo etcétera. Esas quejas pues que son normales y deben ser así, porque las personas que viven en el medio rural se sienten agraviadas. Pagan los mismos impuestos, pagamos los mismos impuestos y queremos los mismos servicios en la medida de lo posible. En el caso de nuestra comunidad, pues yo ahora que estoy en Alcañiz, se está construyendo un hospital que está a punto de terminar, nuevo, que ha sido una inversión de las más importantes de legislatura de estos últimos años, y la gran preocupación va a ser cómo se llena el centro hospitalario de médicos y de especialistas que faltan. En mayo se publicó el nuevo plan de incentivos del Gobierno de Aragón. Yo le estaba echando un vistazo y la verdad que está realizado en mucha profundidad, con medidas sociales, con medidas formativas y con medidas económicas que deberían permitir ir solucionando este problema poco a poco. Pero bueno, la perspectiva que nos espera, debemos ser conscientes de que va a ser muy complicada y que se va a prolongar durante varios años hasta que se consiga reordenar con la salida de nuevos médicos de las facultades. Juan. Sí, vamos a ver, yo no creo que exista una medicina urbana y una medicina rural, de la misma forma que no hay una cultura urbana, no debería haberla, y una cultura rural en el sentido de que son valores universales, son actividades humanísticas de carácter asistencial. El médico va a ver el mismo caso en Fórnoles, estamos hablando hoy, que en Zaragoza capital. Otra cosa, mire usted, es que yo no quiero vivir en un pueblecito de Teruel, yo quiero vivir en el centro de Zaragoza porque se vive mejor, ¿no? Bueno, a lo mejor con 20 tantos o 30 años y recién escudillado con el MIR, no es la manera más, digamos, profesional de pensar o más solidaria de pensar. Habrá que pasar por un aprendizaje y habrá que empezar desde abajo cualquier carrera profesional. Trabajar en los pueblos aragoneses no es ir al fin del mundo, en absoluto. La mayoría de ellos están razonablemente comunicados desde una ciudad como Zaragoza o como Huesca. No hay tantos kilómetros. Hay puntos que sí, hay comarcas aragonesas donde efectivamente pues cuesta más llegar, las carreteras son peores, habrá que mejorar esas carreteras. Hablaba Eva de Alcañiz, esa vía Zaragoza-Alcañiz no puede seguir así durante mucho más tiempo. Eso sí que es una auténtica vergüenza, eso sí que hay que corregirlo para que de Zaragoza-Alcañiz se reduzca el riesgo y el tiempo, ¿no? Dicho eso, bueno, yo creo que se puede vivir en un lugar y trabajar en otro, que es lo que hace la mitad de Madrid, por ejemplo, que tienen más de una hora como media a su puesto de trabajo, oye, y nadie protesta, ¿no? Aquí sería algo así. No lo sé, yo creo que también es cuestión de hacer pedagogía política, de conseguir que el prestigio del médico, del mal llamado médico rural, pues bueno, vuelva, digamos, por sus fueros y sobre todo tengan satisfacciones profesionales y compensaciones que creo que se van poniendo en marcha de corte salarial, incentivos, etcétera, etcétera. Yo creo que es un problema que debe tener solución. Graciano, cierras. Cierro un poco con, ya han dado Eva y Juan un poco la visión territorial. Bueno, estamos ante un temón, que es la sanidad con un modelo actual a la larga es insostenible. Y ya lo decía aquel famoso informe de Abril Martorell a mediados de los 14 años de gobierno de González, ¿no? En este momento España invierte el 43% de su presupuesto en sanidad, y hay muchos problemas, son prácticamente idénticos en las 17 comunidades autónomas, mucho más en el mundo rural. Pero mientras oía ahí a los colegas, estaba recordando un capítulo en las memorias de Tony Blair, en su época gloriosa como primer ministro en el Reino Unido, que se le planteó el problema en el mundo rural, sobre todo en dos cuestiones claves. Una, la despoblación, que no es tan grande como aquí, porque aquello es una isla, en fin, con revoluciones industriales incluidas,
y consiguió mitigar el problema sobre la base de incrementar los efectivos sanitarios, pero sobre todo, y se ha tocado de pasada también aquí, una moratoria fiscal. Es decir, ¿qué problema hay para que en el mundo rural, que todo el mundo se le llena la boca a los políticos cuando llegan las elecciones, que haya una moratoria fiscal? Es decir, que unos chicos jóvenes, un matrimonio, una pareja que quiera emprender en un pueblo, ahora utilizando las nuevas tecnologías, pues no paguen impuestos si la exención está en 18.000 euros, pero que está ahora en este momento, pues que pase a 50.000. Digamos, hay que aprender de lo que ya ha funcionado, digamos, en otros lugares. Las 9:02 de la mañana, hacemos un breve paréntesis porque es el momento de repasar cuáles son las últimas noticias de la jornada. ¿Y la actualidad pasa hoy, Ana, por dónde? Hoy estaremos pendientes de que en algo más de 2 horas el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, hará balance de su primer año en el cargo. La semana pasada, cuando compareció en las Cortes para explicar la remodelación de su Gobierno tras la salida de Vox del Ejecutivo, Azcón ya adelantó que el Gobierno está funcionando y entre sus logros destacó el incremento de las partidas sociales, la reducción de las listas de espera o la rebaja de impuestos. También en el terreno político, el Pleno del Ayuntamiento de Teruel, además de aprobar inicialmente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, va a dar hoy el visto bueno a un proyecto relacionado con la calle San Francisco. Teruel, Eva Lázaro, cuéntanos. En concreto, se aprobará el proyecto de perforación de sondeos piezométricos, en donde hace ya más de 13 meses se desplomó el bloque 21. Se trata del proyecto para tomar muestras del terreno una vez terminado el desescombro de las ruinas, para intentar aclarar las causas de ese derrumbe. Y estas pruebas no solo las hará el ayuntamiento, sino también equipos del consorcio de las aseguradoras y también 2 equipos técnicos contratados por los vecinos. Además, en este pleno se aprueba hoy otro proyecto de obras para acondicionar y reparar el puente nuevo de Teruel. Se construyó en los años 50 y en él se van a invertir 650.000 euros, por ejemplo, para acabar con los efectos de la humedad. En Zaragoza, en poco más de 1 hora, vamos a conocer los detalles de la renovación del kiosco de la música del Parque Grande José Antonio Labordeta. Guillermo Domingo. Será a partir de las 10 de la mañana y desde el propio kiosco ubicado en el Paseo San Sebastián del Parque. Allí 3 consejeros del Gobierno municipal, los de Urbanismo, Cultura y Servicios Públicos, van a presentar el proyecto para dar una nueva vida a una de las infraestructuras más icónicas de la ciudad. Es una joya del modernismo aragonés con más de un siglo de historia que ahora se quiere recuperar para seguir acogiendo conciertos en el interior de su estructura circular. Y en Huesca, hoy el presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver, visita la Cartuja de las Fuentes para firmar la recepción de las últimas obras realizadas allí. Cristina Ibar. Buenos días. Son numerosas las obras que se están acometiendo en los últimos años para la completa restauración de este monumento, ubicado en el término municipal de Sariñena, en pleno corazón de los Monegros. Desde finales de año se estaban ejecutando las obras de restauración del claustrillo y espacios interiores, y en los próximos 2 años está prevista una inversión cercana a los 2 millones de euros para intervenciones como la sustitución de la cubierta del edificio de Obediencias o la construcción de un aparcamiento. Además, esta primavera se tuvieron que acometer obras de emergencia para asegurar su integridad. La Diputación ha invertido 120.000 euros en estos trabajos de consolidación de los contrafuertes. Conoceremos los últimos avances de las tareas que están en marcha a lo largo de la mañana. Por lo demás, durante la pandemia nos acostumbramos a escuchar el término ARN mensajero como principio activo de las vacunas para hacer frente al coronavirus, pero hoy nos hemos preguntado qué hay detrás de esas siglas y cómo funciona. Es lo que quiere acercar a la ciudadanía la bióloga aragonesa Elena Rivas, que es profesora en la prestigiosa Universidad de Harvard. Va a participar este miércoles en una conferencia del Centro de Ciencias de Benasque y esta mañana ha estado ya aquí en Buenos Días Aragón. Ha explicado en qué consisten estas vacunas y por qué pueden tener unos usos muchos más amplios que las tradicionales. Normalmente las vacunas directamente inyectan el trocito de proteína mala para que el cuerpo reaccione. Lo que las vacunas del ARN hacen es, van un poco para atrás, que inyectan el trocito de ARN que va a producir la proteína. Nuestro cuerpo produce proteínas con ese ARN del virus malo y entonces se produce la respuesta inmunitaria de nuestro organismo.
En deportes, 3 aragoneses compiten hoy en los Juegos Olímpicos de París. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días. La primera en hacerlo será la remera Esther Briz, que a las 10:30 junto a su compañera Ina Cid disputa la repesca en 2 sin timonel para tratar de alcanzar las semifinales. A las españolas les basta con hacer el tercer mejor tiempo. A la 1 de la tarde jugará Begoña García el segundo partido en hockey hierba contra Estados Unidos, y a las 5:15 llegará el debut del seleccionador Víctor Lapeña con la selección femenina de Canadá ante Francia. Sobre las opciones de medalla, Lapeña decía: yo creo que hay un grupo de 7 o 8 equipos con opción a medalla. Desde luego los Estados Unidos, si todo es normal, quedarán campeonas. Nos pegan como 2 medallas para el resto de los mortales. Así que, bueno, ¿por qué no? Canadá puede estar ahí. Sería la primera medalla olímpica en la historia de Canadá y a mí me haría mucha ilusión. Además, a esta hora arranca en San Pedro del Pinatar, Murcia, el stage de preparación para el Real Zaragoza, que el miércoles jugará contra el Getafe, el tercer amistoso de la pretemporada. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, nos espera extremo calor, tanto hoy como el martes y el miércoles. De momento, esta tarde ya vamos a llegar hasta los 40 grados de máxima en muchas comarcas de la Depresión del Ebro, y también este calor va a hacer que esta tarde haya tormentas, en su mayoría acompañadas de fuertes rachas de viento y más bien de poca agua. Las más probables en la provincia de Zaragoza, también entre la Hoya de Huesca, el Alto Gállego y la Jacetania en Huesca, y entre la Sierra de Albarracín y el Quiloca en Teruel. Esta próxima noche va a ser de insomnio porque todavía va a subir más la temperatura, y eso ya es preludio de los 41 o 42 grados de máxima que habrá mañana por la tarde. También el martes todavía con algunos goterones, pero sobre todo estas rachas de viento asociadas a las tormentas. Buenos días, Aragón. 9:07 de la mañana, tertulia de Buenos Días Aragón de lunes, hoy ya lo saben, con Juan Bolea, Eva de Fior y Graciano Palomo, en este lunes en el que estamos pendientes y como siempre de lo que ha dado de sí el fin de semana, especialmente en el Pirineo, pendientes de las 17 intervenciones que han tenido que llevar a cabo los equipos de montaña de la Guardia Civil este fin de semana. 4 intervenciones, 4 rescates el viernes, 6 el sábado, 7 ayer domingo. 10 de las personas rescatadas han requerido atención hospitalaria por posibles fracturas o esguinces. Venimos alertando de lo preocupantes que son los datos que nos llegan desde este entorno, desde el medio natural, por los rescates, pero sobre todo por los accidentes que acaban costando la vida muchas veces por descuidos o por la falta de preparación antes de salir a la montaña. En este caso, sin accidentes mortales, afortunadamente, el fin de semana. Juan, empiezo contigo. No sé si, en fin, se comparte esta preocupación que venimos contando. Los datos son lamentablemente altos, ¿no? Por las intervenciones, por accidentes, pero también por fallecidos. Es una cifra que va en aumento, año tras año y mes tras mes, verano tras verano. Nos falta todavía todo el mes de agosto y septiembre, sí. Con lo cual esta cifra es que se puede realmente disparar con la inversión pública que supone tener esos equipos preparados permanentemente y con el coste alto de cada rescate. Muchos de ellos yo creo que fácilmente evitables si se tomasen las precauciones, si no se arriesgara excesivamente, se estuviese en mejor forma, se estudiase previamente la ruta, etcétera, etcétera. Digamos, precauciones elementales que por lo visto no siempre se toman y que tienen mucho que ver, por desgracia, con la masificación turística y con esa especie de engañosa alegría de vivir que te puede jugar una muy mala pasada con la montaña o con el mar también, ¿no? Eva. Sí, bueno, tenemos que ser conscientes también que es una cuestión de volumen y de proporcionalidad. Huesca está teniendo un nivel de turismo estival tremendo, en un crecimiento que es importantísimo. Se ha conseguido desestacionalizar después de un trabajo muy importante por parte del todo el sector privado y también público para que el turismo de verano en la montaña funcione. Y además, hablabais hace un momento del calor, las olas de calor está estudiado, están derivando todo el turismo hacia el norte, y en el caso de Aragón tenemos la suerte de contar con el Pirineo. Ese volumen de personas hace que se multipliquen los rescates y los accidentes, y debemos ser muy conscientes de ello y estar preparados. Vienen personas que, estando preparadas también físicamente y yendo bien equipadas, también tienen accidentes. Que no, personas sin preparar, por supuesto, pero la montaña es un riesgo y según qué rutas suponen peligros considerables y debemos ser conscientes de ello. Las campañas de prevención
son muy insistentes. Seríamos capaces de decir que prácticamente en todos los establecimientos turísticos, o la mayoría, existen personas que realizan recomendaciones. En las oficinas de guías de turismo también, cuando un turista viaja a consultar la ruta a realizar, preguntan el nivel de preparación. Está bastante bien señalizado, pero aún así todos los años nos enfrentamos a este tipo de situaciones que además suponen recursos económicos muy importantes para la comunidad, a nivel sanitario también, lo hablábamos hace un minuto. La situación de falta de médicos afecta a las montañas y a los pueblos del Pirineo de forma muy importante. Así que, bueno, pues que vamos a pedir precaución y hacer caso a las recomendaciones. Eva, pues precisamente voy a tirar de ese hilo que dejabas, el de las recomendaciones, porque además de quienes buscan, miran, revisan en su casa antes de emprender esas rutas, hay que decir que, por ejemplo, en la pradera de Ordesa hay un dispositivo de Cruz Roja que hace trabajos preventivos de información para reducir al máximo estos accidentes. Nos escucha ya mismo al otro lado del teléfono Fernando Sarvisé, que es el responsable de este dispositivo. Está en Torla en este momento. Señor Sarvisé, buenos días. Hola, buenos días. Hay que decir, parece que decimos Cruz Roja y esto implica directamente asistencia sanitaria, pero no, en este caso lo que son es informadores para quienes llegan hasta allí, ¿verdad? Sí, efectivamente, los voluntarios de Cruz Roja, venidos allí del Parque Nacional de Ordesa, pues de lo que se encargan es de entrar dentro del Parque Nacional para, pues bueno, ir interactuando con los diferentes visitantes que hay, y se les informa, pues bueno, acerca de, oye, pues, cuál es la ruta más apropiada, si llevan o no el calzado necesario, las condiciones físicas, bueno, todo este tipo de cosas relacionadas, si llevan ropa, las condiciones meteorológicas, comida, agua, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuvimos un caso de unos chicos que estuvieron bebiendo agua del río y, pues bueno, tuvieron unos problemas de vómitos, diarreas, y a los cuales hubo que ir, pues luego, por supuesto, a buscarlos, ¿no? Y ayudarles. ¿Cuál es su trabajo? Quiero decir, ¿son los visitantes quienes se dirigen a ustedes o desde Cruz Roja, viendo el perfil de la persona que llega hasta ese punto, deciden que es oportuno preguntar o ver si están debidamente informados? Pues se producen los dos casos, ¿no? Muchas veces, como nosotros tenemos ya un puesto fijo en la propia pradera de Ordesa, cuando los visitantes entran, muchos se nos acercan a preguntar, ¿no? Pero la ventaja de que los propios voluntarios de Cruz Roja estén dentro del parque es que ellos mismos pues van hablando, van saludando a la gente pregunta, oye, ¿por qué estáis aquí? Entonces se favorece una conversación que el voluntario puede aprovechar pues para dar todo este tipo de recomendaciones. ¿Qué es lo que más les preguntan o qué tipo de peticiones son las que les sorprenden? Porque viendo el volumen de personas que llegan hasta allí y el volumen de rescates que llegan, pues se encontrarán con todo tipo de casuísticas, ¿no? Pues bueno, te encuentras mucha gente que sí que sabe pues dónde va, la ruta que va a seguir y tal, ¿no? Y que, bueno, pues te preguntan más curiosidades o cuál es el desvío en concreto, ¿no? Pero mucha gente sí que nos damos cuenta que, bueno, no tiene muy claro exactamente dónde va a ir, o, por ejemplo, la dificultad técnica de la ruta, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, la parte quizás más dura puede ser y más famosa del Parque Nacional de Ordesa es la famosa Senda de los Cazadores, que, bueno, pues en una hora hay que subir unos 700 metros de desnivel. Pues es algo duro, que hay que estar preparado y que luego, pues bueno, te quedan 6-7 horas más de camino largas hasta llegar otra vez de vuelta al sitio donde coges el autobús. Entonces, pues bueno, hay que tener el saber dónde vas. Y sobre todo, yo lo que digo siempre, es muy difícil convencer aquí a alguien que no haga una ruta la que se puede complicar, sino que donde tenemos que tener esa información es en casa y prepararnos en casa. ¿Y ustedes lo notan, que con el paso del tiempo la gente llega más preparada o nos estamos descuidando? Los datos, la verdad que son preocupantes y por eso insistimos tanto. ¿Ustedes cómo evalúan esa preparación o esa concienciación de los senderistas? Hay gente que está físicamente muy preparada, con conocimientos muy técnicos, que quizás son, pues bueno, ya los que hacen las cimas más altas, ¿no? Que suben a Monteperril y tal. Pero el senderismo es una afición pues muy sencilla de practicar, que consigas unas zapatillas echas a andar por el monte, ¿no? Entonces, pues bueno, tener un accidente leve es muy sencillo. Pues cualquiera pisa una piedra y se hace un esguince y es muy difícil seguir progresando, ¿no? Eso nos puede pasar a cualquiera.
el riesgo cero no existe, ¿no? Pero sí que estamos viendo que mucha gente no se atreve a llamar a los servicios de emergencia cuando tiene un problema, pues porque la falsa creencia, ¿no?, de que es que me van a cobrar. Pues bueno, si alguien tiene un accidente, si alguien está en una zona complicada, el no llamar a los servicios de emergencia, pues por ejemplo, a media tarde, hace que ese rescate sea a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, cuando ya las cosas se pueden complicar un poquito más. Fernando Sarvis es responsable del dispositivo de Cruz Roja para informar, para prevenir ese número de accidentes en montaña. Gracias por habernos atendido y mucho ánimo con esa importante labor. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno. Hablaban Juan, Eva, turno de Graciano. Desde luego que importantísimo el trabajo de estos voluntarios, pero sobre todo importante revisar antes de salir de casa estas rutas. Bueno, es que es de cajón, ¿no? En el sentido común. He visto que en un año ha habido 20 muertos en Huesca. 20 muertos son muchos muertos. Y sobre que todo, son más que todo el año pasado, además. Claro, es decir, bueno, yo entiendo eso que dicen los montañeros talibanescos, ¿no? La llamada de la montaña es irresistible. Bueno, oiga, sí, todo lo que quiera. Yo no soy partidario de prohibir casi nada. Pero, oiga, su libertad acaba cuando empieza la mía. Y sobre todo, claro, estábamos hablando de los dos colegas hayan subrayado el coste altísimo que tiene para el contribuyente. Este es un dato, es decir, claro, que le van a cobrar. Pues claro, oiga, no sé si le cobrarán o no ahí, porque sobre esto hay muchos modelos, ¿no? Pero en realidad, el que quiera, bueno, es decir, desde el liberalismo uno puede elegir la soga con la que se quiere ahorcar, pero no para el vecino. Allá para cada uno. Y la intervención del entrevistado de la Cruz Roja, pues me parece magistral. Quiero decir que ahí, en ese sentido, tengo poco que añadir. Bueno, pues llamamos a la precaución a la hora de salir al medio natural, a la hora de preparar una ruta, pero ojo también en cualquier lugar. Y aquí en Aragón, atentos porque lo venimos diciendo, que las temperaturas van a ser muy altas en los próximos días. Saludamos de nuevo a Lucía Carbonell. Lucía, buenos días. Buenos días. Ya hemos apuntado y vamos a desgranarlo que el Ayuntamiento de Huesca y de Zaragoza ya están activando medidas desde hoy lunes para intentar mitigar los efectos del calor. Sí, en la ciudad de Huesca ya han decidido rebajar hasta un 40% el precio de la entrada a la piscina municipal. La entrada individual para adultos pasará de 5 a 3 euros y la de 7 a 17 años, pensionistas o mayores de 65 años o con una discapacidad del 50% superior, que es de 4 euros actualmente, se bajará a los 2,4 euros. Además, Zaragoza activa hoy la prealerta por calor. Se espera que las temperaturas lleguen hasta los 42 grados el miércoles, con mínimas nocturnas que no bajarán de 25 grados, lo que provocará noches tropicales en la ciudad. Hemos dicho, se activa esa prealerta por calor hoy desde las 8 de la mañana, hace un ratito ya. ¿En qué consiste ese plan, Lucía? Recuérdanos. Al igual que en Huesca, en Zaragoza se reducirá el precio de las piscinas municipales de 4 euros a 2,5 para adultos, llegando a 2 euros para menores y mayores de 65 años y pensionistas. La capital aragonesa activará también una red de refugios climáticos, contará con atención a personas vulnerables y se activarán fuentes de agua en toda la ciudad para que los ciudadanos puedan refrescarse. Se establecerán además medidas en el albergue municipal y los voluntarios de protección civil atenderán a las incidencias y recordarán cuáles son las precauciones necesarias para combatir estas altas temperaturas. Con estas medidas se busca fomentar el acceso a las piscinas municipales y combatir los problemas de salud relacionados con el calor extremo, como los golpes de calor o la deshidratación. Gracias, Lucía. Juan, voy contigo. Importante el sentido común que decíamos antes de salir a la montaña. Si hay temperaturas muy altas, también importante pues tomar las precauciones adecuadas, pero también pues hay que velar, ¿no?, porque los ciudadanos pues puedan estar resguardados o que tengan un alivio en esas altas temperaturas, ¿no? Fíjate que ayer en este trayecto que hicimos hasta el Matarraña, el Matarraña afortunadamente cambia un poco el color, ¿no? Pero el Valle del Ebro, la vista desde una altura del Valle del Ebro es verdaderamente impresionante. La sequía, el color pardo amarillento de la tierra, la ausencia de vegetación, es estremecedor lo que está ocurriendo, ¿no? Y hay un río a pocos kilómetros, un río enorme, el Ebro, pero sin embargo el valle es prácticamente como el desierto
desierto de Gobi. Entonces, claro, todas estas poblaciones están sufriendo temperaturas, carencias de agua. En Calanda, en el pantano de Calanda, creo que hay serios problemas también. Bueno, sí, tenemos que ser muy conscientes de que Aragón en ese sentido es una comunidad privilegiada hasta cierto punto. Tenemos que desarrollar una política mucho más intensa en torno al agua, mucho más extensa también, y liderarla. Yo creo que Aragón puede liderar recursos hidráulicos y toda una nueva política del agua. Eva. Sí, tenemos un territorio de muchos contrastes. Hemos estado hablando en la tertulia mucho de Huesca. Ha sido uno de los años en los que más ha llovido y casi se desborda el agua, ¿no? Con problemas de inundaciones, y como bien sabéis, aquí en el Bajo Aragón sufrimos una sequía brutal. Han llovido menos de 80 litros este año. Y de hecho hoy tenemos pues una visita aquí institucional de la Confederación Hidrográfica del Ebro para intentar llevar agua al pantano de Calanda, porque no se puede regar y hay un verdadero riesgo para todos los frutales y el propio melocotón de Calanda, denominación de origen, y los árboles. No hay nada de agua. Se está llevando con cubas a muchos municipios del Maestrazgo, también en la cuenca del Matarraña hay unos problemas de agua tremendos, con municipios que este mes están llenos, y por las noches incluso se está cortando el agua para mantener la poca que queda todavía. Y esto nos lleva a plantearnos pues, cómo debemos gestionar el agua, de qué manera la podemos reordenar y seguir reivindicando pues esas medidas, esas infraestructuras hidráulicas que llevan tantos años pendientes en las cuencas irregulares de esta margen del río Ebro. Graciano. Pues tantos años como el regeneracionista Joaquín Costa. La pregunta es obvia. ¿Y qué pasa con el agua del Ebro? ¿Quién se la bebe? ¿Dónde va a parar? Es una cosa realmente enternecedora. Es decir, por un lado riadas y por otro lado enorme sequía. Bueno, ya va siendo hora, ¿no? Es decir, que un Estado que gasta esa morterada de millones diarios en no se sabe qué, pues ahí hay un asunto para que Joaquín Costa se ponga un poco alegre en su tumba. Es decir, es difícil entender. Es difícil entender, que tampoco soy un experto, pero vuelvo a preguntar, ¿dónde se va el agua del Ebro? ¿Quién se la bebe? Pues nunca hay respuesta. Hubo un plan que quedó en barbecho por la oposición de Esquerra Republicana en los años 2004 y seguimos igual. Es decir, entiendo a los agricultores y entiendo a los que se quejan de las riadas. Es decir, se podría hacer aquello del tango, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Es otro de los grandes temas, el agua, y mucho más en Aragón. Es uno de los grandes temas y de él seguiremos hablando. 9:23. Vamos a ir poniéndole el punto y final a esta tertulia de Buenos Días Aragón de lunes, hoy con banda sonora elegida por Juan Bolea. ¿Qué eliges y por qué lo eliges, Juan? Cuéntanos. Bueno, esta voz inconfundible, esta maravillosa guitarra son las de John Mayall, el gran blues jazzman británico que ha fallecido la semana pasada con 90 años. Fue el primer concierto profesional que yo vi en mi vida, lo vi aquí en Zaragoza, en el Polideportivo Saldúa, el año que se murió Franco, el año 75. Vino John Mayall por primera vez a Zaragoza, fue algo inolvidable. Luego vino 3 o 4 veces más, estuvo en la Sala Mozart no hace muchos años, con 80 y tantos dio un gran concierto, nos ha dejado una obra detrás inmensa y es el hombre que ha conseguido fusionar el blues y el jazz.
Recuerdo de, no sé si decir infancia, adolescencia, se te ponía así sonrisilla de adolescencia casi, Sí, Juan. sí. Bueno, se me había olvidado. Vi otro concierto que era de Viva la Gente. Tú, pasa que tú eres muy joven, pero los de mis pelos se acordarán también. Bueno, pues bonito recuerdo. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan a esta hora los oyentes. Inara, ¿qué te cuentan? ¿Tienen también recuerdos sobre multiservicios o no? Sí. Tenemos un recuerdo sobre multiservicios y tenemos una aportación a la tertulia. Por orden, ¿vale? El primero de ellos, amigos, en Herrera de los Navarros todavía, por suerte, tenemos 2 tiendas. El comercio de alimentación y la tienda de Luis el de la Paz, donde podemos encontrar de todo en ferretería, limpieza, etcétera. Por desgracia, el año pasado cerró la panadería y ahora lo tienen que traer de fuera. Y eso se nota en la calidad del pan. Respecto a la participación de los oyentes en los temas de tertulia, Pedro nos escribe, buen día, quiere compartir con Juan Bolea dice esa cuestión de que los representantes votados aquí deben trabajar para y por quienes hacen posible su presencia. Eso es muy importante, no dejarlo de lado. Gracias, Bolea. Dice Pedro. Bueno, pues esos son los mensajes que nos llegan por parte de los oyentes. Muchas gracias por haber participado. Y a vosotros, Juan Bolea, Eva de Fior y Graciano Palomo, os deseo que no paséis mucho calor, que tengáis cuidado con las altas temperaturas y que paséis una buena jornada de lunes. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Feliz día, gracias. Feliz día. Puede que este verano alguien que no conozco me salve la vida. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Donar sangre no duele. Necesitarla, sí. Infórmate a través de la página web del Banco de Sangre. Gobierno de Aragón. Sigue los partidos de pretemporada de los equipos aragoneses en Aragón Radio. Este miércoles, a partir de las 7 de la tarde, Getafe, Real Zaragoza. Español, Sociedad Deportiva Huesca. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Este verano la ciencia no descansa y los buenos consejos para cuidar nuestra salud tampoco. Todos los días a partir de las 8 y 5 de la tarde. Ágora los lunes, miércoles y viernes. Y a cuidarse los martes y los jueves, 8 y 5 de la tarde. Y todos nuestros podcasts en www.aragonradio.es, en nuestra radio a la carta. La ciencia en la radio. Entra en aragonradiopodcast.com y disfruta de nuestros contenidos, donde y cuando quieras.
radio. Sales por la calle y hay podcast por Sí, por todos lados, salen como champiñones. Historia de Aragón. Qué tema tan interesante, tan mediterráneo. Esta vez nos vamos a ir hasta la... Abismo. Nos juntamos hoy, mesa de expertos, como siempre. Entra y sumérgete en un mundo repleto de podcasts en nuestra aplicación móvil o en aragonradiopodcast.com. Buenos días, Aragón. Y 30 minutos, 9:30 de la mañana, muy puntuales hoy. Es el momento para echarle un vistazo a la información, a la actualidad deportiva y al primer lunes olímpico. Guillermo Coscolla, ¿qué tal? Guillermo, buenos días. ¿Qué tal, Esperanza? Buenos días. Hoy va a ser una jornada con mucha presencia aragonesa en París. Y en algunos casos una jornada con aroma a final, porque la remera Sterbreeze se juega a las 10:30 la repesca para estar en las semifinales de 2 sin timonel. La aragonesa tratará de conseguir el tercer mejor tiempo junto a su compañera Aina Cid, después de que ayer acabaran en cuarta posición. Para esta mañana, España compite contra Dinamarca, Nueva Zelanda y Gran Bretaña. Por la tarde será el turno de Begoña García, que a la 1 se mide a Estados Unidos en el segundo partido de la fase de grupos, después de que ayer debutara con victoria 2-1 contra Gran Bretaña. Y después, a las 5:15, llegará el estreno en el banquillo de la selección femenina de Canadá, el seleccionador Víctor Lapeña. Nos ha tocado un grupo muy interesante con Francia, Australia y Nigeria. Va a ser un grupo muy competido. Y nuestro objetivo principal es, sin ponernos tampoco mucha presión, es poder estar en los cuartos de final. Además, ayer jugó Salma Parayuelo con la selección femenina de fútbol y lo hizo con victoria por 1-0 ante Nigeria, que da el pase a los cuartos de final. Al margen de la presencia de los deportistas aragoneses, el día de hoy está marcado por el partido de tenis entre Djokovic y Rafa Nadal, a la 1:30, no antes de la 1:30. Será en la pista central de Roland Garros. Ojo, hay que recordar que este es un cambio de horario por el malestar entre la delegación española, porque el serbio llega con 2 días de descanso y Nadal, que jugó ayer, no ha podido tener ni 24 horas para recuperarse, además, después de vaya partido, Guillermo. Correcto, contra el húngaro Fucsovic. Para las 7 de la tarde está fijado el partido entre Carlos Alcaraz y el holandés Grigspor. Ayer, en dobles, la pareja Carreño-Granollers se impuso a los favoritos al oro, los italianos Bolelli y Babasori. Y el primer fin de semana de los Juegos Olímpicos nos dejó la primera medalla para España. Fue de bronce y la consiguió el judoka Fran Garrigós en menos de 60 kilos. Era un sueño que tenía desde pequeño y bueno, por lo menos puedo decir ahora ya que he conseguido la medalla olímpica, ¿no? Bueno, que muchas gracias por todo su apoyo. La verdad es que los he sentido como si estuviesen aquí en el pabellón. Y muchas gracias a todos por animarnos. Esperamos haber llevado a España todo lo más arriba posible. Qué buena noticia, esa primera medalla para España de bronce, ya lo escuchan, el judoka Fran Garrigós en menos de 60 kilos. Nos vamos de París, fuera de los Juegos Olímpicos. Guillermo, a esta hora se entrena ya el Real Zaragoza en San Pedro del Pinatar. 33 minutos de actividad lleva ya la plantilla en la primera de las 2 sesiones de trabajo que ha programado para hoy el entrenador Víctor Fernández. Siguiendo la evolución del equipo en ese stage de preparación en tierras murcianas está Jesús Santamaría. ¿Qué tal, Jesús? Cuéntanos cómo ha empezado el entrenamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La plantilla del Real Zaragoza se ejercita desde las 9 aquí en San Pedro del Pinatar, con la idea de seguir avanzando en la condición física y en los conceptos tácticos en esta nueva etapa de la pretemporada. Hoy habrá doble sesión de trabajo y hay que recordar que se jugarán aquí en esta zona 2 partidos amistosos. Las caras nuevas del entrenamiento son las de Francho Serrano, que ya está ejercitándose con sus compañeros al mismo ritmo y en teoría sin ningún tipo de problemas en esa fascia plantar, y también el albanés Keidi Vare, que llegaba el fin de semana para convertirse en nuevo jugador del Real Zaragoza y que ya es uno más en esta concentración en tierras murcianas. Gracias, Jesús. La plantilla llegó ayer por la tarde al que será su hotel de concentración hasta el próximo día 3 de agosto y antes el técnico situó el momento actual de la plantilla y reconoció sentirse ilusionado de cara a la temporada 24-25. Muy ilusionado, absolutamente ilusionado, preparado para acometer y pelear por un reto que es muy complicado pero que al mismo tiempo es apasionante, dispuesto pues a trabajar y dar lo mejor de cada uno, nuestra capacidad, nuestros conocimientos, por encontrar los mejores resultados posibles. Así es como me encuentro, ¿no? O sea, muy fortalecido
y con muchas ganas y con muchísima ilusión de comenzar la temporada. Sobre cómo evoluciona el mercado de fichajes, Víctor Fernández se mostró contento con las 7 incorporaciones, aseguró que faltan como mínimo 8 más y mantiene su ilusión en confeccionar el mejor equipo posible. Ya sé que es una estrategia de máximo riesgo y hacer una reconstrucción masiva del equipo es máximo riesgo, que lo sé, que soy consciente de ello, que ya sé que me critican de que soy muy soñador, de que aspiro a jugadores muy buenos y todo este rollo que escucho por ahí. Bueno, calma, ya veremos a ver quién tiene razón, si soy un soñador o soy un tipo realista. Yo lo que quiero es, y así lo sabe la propiedad, que dentro de nuestras posibilidades económicas, ¿sabes lo que hay que traer? Lo mejor. Y sobre el objetivo para la 12ª temporada en segunda, Víctor lo tiene claro. El objetivo del Zaragoza, solo por ser el Zaragoza, no puede ser otro que aspirar a subir. Siendo Zaragoza, eso no es suficiente para conseguir el objetivo. Yo lo sé, lo estamos demostrando, sobre todo en los últimos años, que han sido patéticos en ese apartado. Yo lo sé, pero vamos a luchar dentro de las posibilidades que tenemos de hacer cosas coherentes y vamos a aspirar a lo máximo. Ahora, la realidad del fútbol nos colocará en nuestros sitios. El miércoles, como decimos, Esperanza, tercer amistoso de pretemporada, será contra el Getafe a las 7 de la tarde en el complejo deportivo de la Finca. Venga, eso en cuanto al Real Zaragoza. En la Sociedad Deportiva Huesca hoy también es un día con doble sesión de entrenamiento. Después de un fin de semana con el tercer amistoso de la pretemporada, en la que sigue sin conocer la derrota, el sábado se impuso 2-1 al filial de los Osasuna y a esta hora arranca la primera de las 2 sesiones de trabajo en la base aragonesa de fútbol, donde está nuestro compañero Jorge Puyuelo. Buenos días, la Sociedad Deportiva Huesca comienza la semana con una doble sesión de entrenamiento, dentro de unos días en los que los azulgranas van a jugar 2 partidos amistosos. Este miércoles frente al Español y el próximo sábado en la base aragonesa de fútbol frente a la Andorra. El equipo de Antonio Hidalgo recupera efectivo. Rubén Pulido ya tiene el alta médica. Además, el Huesca ha podido recuperar también el olfato goleador de Joaquín Muñoz. 17 meses después vio puerta el pasado sábado en el partido amistoso que disputaron los orcenses frente a los Osasuna Promesas. Gracias, Jorge. Y nos vamos ahora a Teruel porque terminamos con motor. El fin de semana ha dejado una nueva edición muy exitosa, de nuevo, de la Baja España-Aragón. Ya lo creo. Y en la categoría de coches, el triunfo fue para el belga Guillaume de Meibius, que logró su primer triunfo en la provincia turolense. Y en motos fue el español de origen alemán Tosa Sarreina el que se subió a lo más alto del podium por tercer año consecutivo. El español Nani Roma acabó quinto en coches. Hoy fue más un poco de controlar y hasta el final, y soy muy contento. Es mi primero, ¿cómo se dice?, ganar en el general con este tipo de carreras. Correr carreras y correr aquí en Aragón, en la Baja Aragón, pues a mí me gusta mucho, por el público, por la gente, por el ambiente. Me lo he pasado muy bien como siempre. Pues esto de momento, Esperanza, en el primer día de la semana, en menos de una hora arranca esa competición para Esther Briz. A la 1 lo hará Begoña García, a las 5:15 Víctor La Peña. Pues toda la actualidad del deporte y que podrán seguir de nuevo en Aragón Radio a lo largo de la jornada. Guillermo, gracias. Buen día, Esperanza. 8:38, seguimos con más asuntos. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Les decía, vamos con más asuntos y ojo, porque lo que traemos hoy es una pregunta fundamental, la que le vamos a hacer ahora mismo a nuestro sociólogo de cabecera, Pablo Redondo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pablo, ¿eres feliz? Yo mucho, y ahora que vienen las vacaciones todavía más. Mira qué carilla tiene de vacaciones, mira cómo se le nota. Oyentes, el 80% de los españoles consideran que son felices. Esto no lo digo yo, lo dice un informe del CIS. Lo conocimos hace bien poquito y Pablo, a mí al menos me parece un dato muy contundente para hablar de él hoy aquí en este tiempo, para hablar de esas otras cosas que también importan. ¿Te ha sorprendido ese porcentaje, ese 80% de españoles que se consideran felices? Sí, la verdad que sorprende ver un porcentaje tan alto, ¿no? No me sorprende que los españoles se consideren felices, pero sí que el porcentaje sea tan contundente como nos muestra el CIS. Bueno, pues hemos querido bajar al detalle, así que antes, Lucía Carbonell, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y tú eres feliz? Yo sí, pero creo que la felicidad,
son momentos concretos, ¿no? Pequeños detalles, no creo que sea largos periodos de tiempo, sino momentos así concretos. Bueno, pues una definición. Hemos querido salir a la calle a confirmar lo que nos dicen los datos y esto que tú nos cuentas ahora. ¿Qué es lo que te han contado los oyentes? Enseguida los escuchamos, pero ¿qué sensación te queda a ti? ¿Qué te han contado? Pues he salido a la calle a preguntar a los aragoneses si eran felices o qué momentos recuerdan con mucha felicidad, y entre las respuestas pues lo más clásico, ¿no? El día que se casaron, algún cumpleaños especial o el día que vieron nacer a sus hijos. No sé si vosotros tenéis así algún momento que recordáis con mucha felicidad. Pues es que yo tengo que decir que el momento más feliz que tengo entre ceja y cejas dentro de 20 minutos, cuando acabe el programa y me coma el bocadillo de final de la mañana. Ese para mí es el momento más feliz del día o de la mañana por lo menos. Pues vamos a escuchar lo que nos han dicho los aragoneses. ¿Eres feliz? Sí, yo creo que, aunque es algo muy difícil de construir, yo creo que sí. Yo particularmente sí. Yo creo que vivimos en un país que tenemos un tiempo bastante bueno, el sol nos ilumina y vivimos bien. O sea, aquí en España se vive bien. Hombre, ahora en época de verano, más o menos sí. Tenemos más libertad para estar con nuestros amigos, salir, el periodo de vacaciones siempre ayuda. En invierno a veces la rutina se hace más complicada y aquí en Zaragoza con el frío pues a veces más. Cuando apruebas algún examen que te cuesta mucho estudiar y lo sacas, o pues los que acaban la carrera, o cuando entras a la carrera que te gusta, algo que te ha costado mucho esfuerzo y al final lo consigues, siempre lo recuerdas como un momento más feliz de tu vida. Yo creo que el día que me gradué de la carrera seré la persona más feliz del mundo. Pues esto va a parecer un poco estúpido, pero recuerdo que una de mis mejores decisiones y por lo tanto la que más satisfacción me ha producido ha sido dejar de fumar. La felicidad son momentos concretos que los vives con intensidad y que luego cuando tienes esos momentos de bajón te acuerdas de ellos y esos no son tan malos. Bueno, pues variedad de sonidos, de momentos felices. Pablo, ¿qué te parece esto que acabamos de escuchar? Sí, pues un poco lo que reflejan también los datos, ¿no? Al final lo que la gente se siente más feliz es pasar tiempo con sus seres queridos, alcanzar logros, como puede ser graduarse, como puede ser dejar de fumar, ¿no? Y sentirse realizado por alcanzar esos objetivos. Decía, un momento un poco estúpido ese oyente o ese viandante. A mí me parece un momento maravilloso y una decisión que hay que aplaudir. Claro que sí, un momento de felicidad. Vamos a bajar al detalle de lo que nos dice ahora sí el informe, lo que dice esa encuesta del CIS a la que hacíamos referencia. 80% de los españoles se consideran felices. Pero ¿quiénes son más felices? ¿Hombres, mujeres, mayores, jóvenes? ¿Quiénes? Pablo. Bueno, pues aquí se ven, por ejemplo, diferenciando entre hombres y mujeres, se ve una diferencia muy, muy pequeña, no llegará a ser significativa, solo un 3%. Los hombres son un 3% más felices que las mujeres, pero vamos, es un dato que no tiene mucha diferencia. Donde sí que encontramos diferencias es si nos fijamos en la edad. Aquí llama la atención, vemos que los jóvenes son los más felices y las personas mayores a partir de 75 años son las menos felices. Aún así estamos hablando de porcentajes por encima del 70%. Pero aquí nos encontramos que, claro, que uno de los factores por los que se explican la felicidad, según la encuesta del CIS, es por las relaciones sociales y también por la salud. Tener salud uno mismo y las personas que nos rodean. Claro, nos fijamos que al final, pues quienes tienen más salud y quienes tienen más relaciones sociales son las personas jóvenes y quienes menos tienen de todo esto son las personas más mayores. O sea que ya no solo hablamos de, a la hora de cuidar esas relaciones y del estado de salud, del bienestar, del estado del bienestar, sino también de la felicidad, que va acompañada una cosa con la otra, ¿no? Claro, al final nos encontramos no solo es cuestión de salud, sino que, por ejemplo, personas mayores, sus relaciones sociales son más limitadas porque pasan más tiempo en soledad, ¿no? También pues más gente de su entorno que poco a poco van falleciendo y se van quedando cada vez su entorno va siendo más reducido, ¿no? Al final todo eso también afecta al estado anímico. Pero Pablo, muchas veces el hecho de ser feliz, más allá de que uno lo intente con todas sus fuerzas, si las personas que nos rodean o el ambiente de trabajo no acompaña, esto puede llegar a influir mucho en si somos o no felices. Por supuesto, al final somos seres sociales, además la sociedad española se caracteriza precisamente porque somos una sociedad muy familista, muy comunitaria, ¿no? Nos rodeamos mucho de nuestra gente y al final cuando una persona de nuestro alrededor está pasando una mala situación, está en una situación de enfermedad, al final todo eso también nos afecta a nosotros, que nos implicamos en sus cuidados, nos preocupamos también por su bienestar y al final todo eso, aunque nosotros estemos perfectamente, también acaba afectándonos, ¿no? ¿Hay algún otro factor de esos que diga la encuesta así, rebuscando detalles, algún factor que nos afecte para ser o no felices? ¿O algún otro aspecto que digas, oye, pues las personas que
hacen que son de tal manera, son más felices. Sí, algo que me ha llamado la atención era la cuestión de la ideología. ¿La ideología también afecta a la felicidad? Bueno, vamos a desgranar un poco esto, ¿no? Viendo los datos parece ser que sí, pero hay que coger un poco con pinzas, ¿no? Pero, por ejemplo, salía que, por ejemplo, los votantes de Bildu, el 100% sale que son felices. No me digas. Y el 95% de los votantes de Junts también son felices. Pero claro, al final aquí hay que mirar el detalle. Y el detalle es que vemos que en la encuesta solo han contestado 20 personas de cada uno de estos partidos. Entonces, claro, no es representativo. Si ha coincidido que las 20 son felices, entonces hay que coger con pinzas ese dato, ¿no? Entonces, bueno, son datos que no nos valdrían. Los que sí que nos valen son los de los 4 partidos principales. Porque que aquí la muestra es más grande, ¿no? Aquí tenemos una muestra más grande, con más de 300 personas en cada uno de los 2 partidos. Y aquí sí que se ve una ligera diferencia, que los votantes de Vox son ligeramente menos felices que los del PP, el PSOE y Sumar. Y aquí, claro, empiezas a reflexionar y por qué, ¿no? Entonces aquí hay que ver un poco el detalle de cuál es el perfil de estos votantes. Claro, primero llama un poco la atención, parece contradictorio que es un partido que tiene más votantes jóvenes, que es el grupo más feliz. Pero por otro lado es el que aglutina más personas que están en situación de desempleo, también el que aglutina a más personas solteras y también a más personas divorciadas. Y al final estamos hablando de que la felicidad se explica sobre todo por las relaciones sociales y también por la situación laboral. Entonces, claro, las personas que están en peor situación laboral y que tienen menos vínculos familiares se encuentran más concentradas en este partido y eso es lo que explicaría su felicidad, pero no la ideología como tal. Claro, o sea, esto no es un dime a quién votas y te diré cómo de feliz eres, ¿no? Claro, claro. Que ahí hay que rebuscar más factores. Eso es. ¿Algún otro aspecto que te haya llamado la atención, Pablo? Luego, bueno, pues había también destacar que sobre todo lo que llama la atención, lo que vemos es que lo que más explica nuestra felicidad al final son las relaciones con nuestras personas cercanas. Y luego también pues la importancia que tiene el empleo, ¿no? Y aquí lo que llama la atención es ver cómo cada vez, o sea, podemos entender, gracias a esta encuesta, podemos entender cómo, el por qué la gente cada vez le da más importancia en el empleo a las políticas de conciliación. Es decir, al final lo que estamos viendo es que las personas son felices cuando pasan más tiempo con sus seres queridos. Por lo tanto, eso también explica que la gente, para ser más feliz, cada vez exija más o unos horarios que les permitan pasar más tiempo con sus seres queridos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues así llegamos a la recta final de esta primera temporada con nuestro sociólogo de cabecera. Yo te deseo que seas muy feliz estas vacaciones, este mes de agosto, porque marcharás a algún sitio. ¿Podrás estar con tus seres queridos, Pablo? Sí, por supuesto que sí. Siempre busco cualquier excusa para cualquier momento para poder estar con ellos. Yo que vivo lejos de ellos. Bueno, pues te deseo que lo disfrutes mucho y que nos reencontremos de nuevo ya a partir de septiembre, ¿te parece? Muchísimas gracias, esperemos que sí. Pablo Redondo, muchísimas gracias. Y ahora, mira, no sé si a tu pueblo o no, nos vamos yo creo que a otro. Nos quedamos aquí en Aragón para conocer un nuevo enclave de nuestra comunidad a través de una voz, yo creo que bastante reconocida para nuestros oyentes. Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Un tibio aroma de café, un gesto tierno y familiar. Manos que aprenden a coser en la inocencia del hogar. Hoy contamos con una escritora, estudió Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, donde más tarde, por cierto, fue profesora. Durante años ha compaginado docencia con otras actividades como la traducción, la investigación literaria o la publicación de artículos. Muy de su tierra o de sus tierras, porque tiene el corazón dividido entre Monzón, su ciudad natal, Serrate en la zona del Turbón, Cerler, donde su padre le enseñó la vida, no siempre fácil, en el pueblo más alto del Pirineo aragonés, y Anciles, su pueblo elegido, su rincón para escribir, para pensar, su remanso de paz. Seguramente muchos la conozcáis por su primera novela, Palmeras en la nieve, año 2012, ha llovido, y después se llevó al cine con los actores Mario Casas o Adriana Ugarte. Su último y gran triunfo, el Premio Planeta, con la novela Lejos de Luisiana. Hoy, desde el pueblo, nos vamos a Anciles con Luz Gabás.
Luz Gabás, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ainara, encantada de hablar contigo. Sí, hace mucho que no hablábamos. Bueno, ya tenemos verano por delante. Sí. Así es. Qué difícil cuando dijimos hay que llamar a Luz, digo sí, y con la de pueblos que tiene Luz, ¿por cuál? Es que esto es entre a quien quieras más, a mamá o a papá, ¿eh? Claro, es un poco así. Efectivamente, en el Turbón a mamá, en Cerlera a papá, en Monzón a Monzón, y en Anciles ¿a quién? Pues Anciles es el pueblo de mis hijos, y la verdad es que cuando ellos echan raíces, tú también las echas. Es el lugar de mi marido, es en el lugar donde elegimos vivir y criar a los niños, y bueno, el vínculo ya es para siempre. O sea que, como muy bien has dicho, el corazón partido en 4 cuadrantes. ¿Cómo son sus habitantes? Mira, Anciles, para quien no lo conozca, es uno de los 3 pueblos del municipio de Benasque, formado por Benasque, Cerler y Anciles. En Anciles vivimos durante el año 20 personas, aunque en el censo hay 160 y tantas. Y en verano es verdad que, bueno, muchas personas vuelven a pasar el verano o las vacaciones de Semana Santa o de Navidad. Pero la verdad es que es un pueblo pequeñito y vivimos durante la temporada baja, que aquí decimos, pues somos 4, ¿no? Es vivir en un pueblo realmente. Es muy bonito, ¿eh? Doy fe de que es muy bonito, muy bonito. De hecho, la Ronda de Boldaña os elige todos los años en su calendario de verano. ¡Jo, qué suerte! Sí, esto... Luz, sí. ¿Y cómo cambia Anciles en verano? Ahora no sé si estás por allí. ¿Qué se nota? ¿Qué se nota? Mira, yo estoy en casa ahora ante el ordenador, veo pues lo que veo, montañas, verde, muchos árboles, está precioso, ha llovido mucho, es pues vivir en plena naturaleza. Es cierto que en verano, como hay mucha afluencia de turistas, tanto a Benasque como a Cerler, vienen a Anciles paseando, es como el gran paseo natural del municipio. Por lo tanto, hay mucha animación. Se nota, por ejemplo, los de Anciles tenemos que coger el coche para ir a comprar a Benasque, y se nota pues que te cuesta más rato porque hay muchos paseantes. Y claro, hay vida porque durante el resto del año es mucho más tranquilo. Sí, que también nos gusta que haya vida en los pueblos, las cosas como son. Lo que pasa que más allá de esa vida tan intensa que hay ahora en verano, a mí me gustaría, antes de despedirte, Luz, pues contarle a la gente lo bonito de un pueblo tan pequeño como Anciles. Bueno, Anciles es que ya de por sí su estética es muy hermosa porque la construcción ha sido bien hecha. Es un pueblo muy pequeño y extraordinariamente tiene muchas casas solariegas. Casas grandes, que se decía. Esto es atípico. En los pueblos de la montaña lo normal es que en cada pueblo hubiese una casa grande o 2, pero que haya 5, 6, 7 casas grandes, estéticamente ya le da un empaque que no tiene otros lugares del Pirineo. La iglesia es una delicia, el cementerio te parece que estás en Inglaterra del siglo XVII. La verdad es que estéticamente es un lugar hermoso. Sí que es verdad, Ainara, yo lo siento, pero lo tengo que decir, que sí, que Anciles es preciosísimo, pero reconozco que Cerler, el pueblo que tú conoces... Ay, qué carilla se le está poniendo a Ainara ahora que nombras Cerler. Ay, qué carilla. A mí me lo dicen aquí en Anciles, dice, tú sí que sí, vives aquí, pero yo oigo la palabra Cerler y bueno, o sea, es que para mí Cerler es muy grande. Bueno, pues con todo el cariño hacia Anciles, también a Serrate, a Cerler y a Monzón. Ojo, Luz Gabás y sus 4 pueblos. Esta podría ser la siguiente novela, ahí te lo dejo. Ainara, sí que me gustaría decir, ya que bueno, me habéis invitado rápidamente, que Anciles es un pueblo pequeño, pero no todo el mundo sabe que aquí nació Valentín Ferraz, que fue presidente del gobierno de España en 1840, y por eso la calle Ferraz de Madrid se llama Ferraz. También nació un beato, Fernando Español Verdier. Tenemos ahora, bueno, yo vivo aquí, pero también está Iris Jordán, que este año ha sido campeona de tapas y 3er premio de cocinera revelación de España. Entonces, que sí, es un pueblo pequeño, pero la verdad es que matón. Pequeño pero matón. Sí. Luz Gabás, gracias. Muchísimas gracias por haber sido tan buena embajadora de ese pueblo de Anciles, también de los demás, pero Anciles hoy en especial. Muchísimas gracias y buen verano. Gracias a vosotras. Un abrazo fuerte. Un beso, Luz. Hasta pronto. Adiós. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida.
Mira que nos trae Juan Luis Saldaña con el contrainformativo, cosas que nos hemos dejado, pero ojo con la gente que nos cuenta cosas de sus pueblos, ¿eh? ¿Cómo te has quedado, Juan Luis? Buenos días. Buenos días, vengo olímpico y reluciente y tenemos que hacer una reflexión sobre la colaboradora, compañera queridísima Ainara. Tenemos que leerle la cartilla un día de estos. Está empezando a vérsele ya el plumero, ¿sí, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Desarrolle su respuesta. Bueno, ya iremos hablando. Un día igual tenía que hacer la sección ella de los pueblos, o sea, ya ser la invitada. Uy, yo solo propuse. Pero no sé yo si lo voy a conseguir. ¿Cómo diríamos? ¿Se está subiendo el pavo un poco? ¿Podemos decir o no? ¿El pavo territorial o no? Lo dices por mi eterna juventud, ¿verdad? Que te gusta mucho ser de donde eres, diría yo. Hombre, pero eso a todos, a mí también. Pero ella más. A mí también, mucho más. Pero cuanto más arriba esté el pueblo, pues estás como más cerca del cielo. Y el mío está muy arriba. Para los demás mortales. Y Lucía, porque no dice mucho, pero ojo Lucía cuando le sale también la raíz egeana. La raíz egeana. Sois. ¿Y tú? ¿Tienes pueblo o no? Yo vivo dentro de mí. Ese es mi pueblo. Venga, os traigo hoy deportes olímpicos que vengo a reivindicar. Un joven echa una carrera contra un tranvía y le sale mal. Estas cosas solo pasan en Murcia. Carreras contra tranvía, el titular es muy bueno, es de 20 minutos. Carreras contra tranvía. Va el tipo con un colega, dice, me bajo en esta parada, corro y lo cojo en la siguiente. No llegó. Llegó justito y yo creo que el conductor del tranvía se percató un poco y le cerró. Lo podéis ver en las redes sociales. Esto yo en Zaragoza me veo capaz de hacerlo y lograrlo. Entonces no digo nada, pero de aquí al olimpismo, de Murcia al olimpismo, va un paso. ¿Pero conseguirlo en algún tramo en especial? Sí, tengo algunos. Miraos que hay mucho semáforo y, por ejemplo, en la zona de Gran Vía y demás es muy conseguible. ¿Sí o no? No sé, yo lo veo complicado. Lo tienes que hacer con cierzo. ¿Con cierzo a favor? Sí. No, en contra. Vamos con otro deporte que os traigo también. Anciana de 92 años trepa un muro de 2 metros para escapar de un asilo en China. Lo hizo en 20 segundos, está grabado y es una maravilla. Ha movido a reflexión en China. No ha movido a reflexión para ver si los asilos están mejor, no para mandarla a las Olimpiadas, que también, porque los chinos tienen poco miramiento, pero la verdad es que lo hace con agilidad y salto de valla de asilo cada vez va a ser más olímpico y más interesante. Pero escucha, un muro de 2 metros en 10 segundos, esto es récord, ¿no? Sí, récord sí, olímpico. Sí. La verdad es que la señora lo hace bien, se le ve fortalecida, ágil, ¿no? Se le ve ágil y bueno, pues esto yo no me veo capaz de hacer esto en 10 segundos, ¿eh? ¿Pero con 92 o con los actuales? Ahora. A ver, Esperanza, vas poco al gimnasio, vas a las piscinas pero poco al gimnasio. Tienes que empezar a prepararte para el futuro, que la vida no va a ser tan fácil. Y ahora os voy a enseñar otro deporte espectacular. Lanzamiento de alpargata. El joven Bruno del equipo de Jugadores de Bayonne ha ganado el campeonato de lanzamiento de alpargata en el País Vasco francés. Se pone la alpargata flojica, se sube a un estrado y 95 metros de alpargatazo. ¿Cómo lo veis? Perdona, 95 metros. Sí. No, ¿y no se lanza con la mano? No, con la pata. Te la pones así un poco floja. No, el lanzamiento de madre ya no, ese no se trabaja. pero podría volver. Entonces, bueno, he estado mirando tipos de lanzamientos en el mundo. Hablamos de uno de móviles, ¿verdad? Pero hay de portátiles, de estiércol, de vaca, de atunes, de vígaros, que son unos caracoles. De huesos de hay cereza. Lanzamiento de muchas cosas, de huesos, es verdad. Mira, es verdad. Aquí hay en un pueblo al lado de aquí de Zaragoza, en Garrapinillos, hacen concursos de lanzamiento de hueso de oliva. Sí. Y en mi pueblo de hueso de melocotón, cojo esos campeonatos mundial, os lo contaré otro día. Teresa Cano, ¿qué nos contáis hoy en la Cadirat? Buenos días, hueso de melocotón me queda sorprendidísima, ya os lo contaré ya. Vamos a hablar de contaminación digital y de la acumulación que hacemos de archivos en nuestros móviles y ordenadores. Que todos tenéis cara de acumular, de no borrar y no hacer limpieza. Vamos a escuchar el disco Entre Oliveras y también vamos a analizar algunas referencias históricas que se colaron en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos. No sé qué os pareció. De esas que pasan desapercibidas, ¿no? Pero había cositas. Bueno, ¿tú te fijaste María en Antonieta alguna? no salió tan mal parada. Me fijé. Bueno, pues da para reflexión. ¿Sí? Sí. Bueno, pues no digamos nada más, que se lo cuentan ahora mismo en la Cadiera. Teresa, os seguimos escuchando ahora mismito. Muy bien, que vaya bien. Y a Lucía y a Ainara las escuchamos mañana y a Juan Luis también. Hasta mañana. Adiós.